Vinostrum para celebrar, para acompañar o para compartir. Si Vinostrum no existiera, habría que inventarlo. Resulta ser que lo que se ve del sistema chavista actualmente, cuando lo metes en el microscopio, lo que está dando titulares es el regreso de una buena cantidad de opositores falsarios y prostibularios a Venezuela para ser candidatos, luego de haber sido supuestamente perseguidos y estar en el exilio, y el avance que hace la oposición falsaria y prostibularia hacia la entrega total para participar otra vez en un escenario electoral. Entre la sorpresa no está que tú te vas a lanzar candidato, ¿no? Ni tú tampoco, ¿no? Nosotros no estamos sorprendiendo a nadie, porque aquí entre tú y yo jamás he sido candidato a nada. Nada. Pero ¿qué ocurre, Alberto? Que esa radiación, esa estática, ese ruido de estática que está generando la oposición, está ocultando la pelea a cuchillo sin silenciador que hay dentro de un ascensor llamado PSUV, donde se muestra que en realidad lo que está ocurriendo no es un escenario electoral, sino que estamos viendo una purga. ¿Por qué? Porque resulta ser que el Diosdado Cabello, que es el hombre del mazo, y no por el programa precisamente, es el encargado de la organización de las elecciones internas del PSUV, que no han ocurrido todavía, van a ser el 4 de agosto. Los tipos van por la primera fase, que es la postulación de candidatos. Y ya en la fase de postulación de candidatos, los chavistas de base y de las estructuras, más que de base, de las estructuras, se han dado cuenta de que el PSUV no es un partido democrático. Se han dado cuenta que hay roscas. Y además se han dado cuenta que la alta nomenclatura del partido no le interesa lo que dice la estructura, sino lo que a ellos les conviene en medio de sus repartos de poder. Así, por ejemplo, en varios estados de Venezuela, las unidades esas de organización que ellos tienen postularon, pues esas cosas que ellos tienen, postularon candidatos y mandaron la lista con los nombres de los candidatos, y el PSUV a nivel nacional, es decir, Diosdado, sacó otra lista distinta, diciendo que los candidatos no son estos, los candidatos son estos, sin decir por qué razón los había cambiado. Entonces hay una rebelión nacional de las estructuras y unas cosas rarísimas en las que, oh sorpresa, se ha indicado que habrá la apertura de procedimientos internos frente a personas que se están desviando revolucionariamente. O sea, lo que eso significa, ¿no? Dentro del marxismo, acusarte de desviacionista es una cosa rarísima. Hasta alguna vez te acusaron de desviacionista en esos tiempos de la izquierda. Eso era una cosa grave, ¿no? Creo que era una de las acusaciones más graves. Creo que Adán Teodoro, ¿no? Que fue el gran revisionista que parió Venezuela cuando escribió el libro aquel, Checoslovaquia, el socialismo como problema. Alberto, yo creo, y quisiera tu opinión sobre esto, que el chavismo no se ha dado cuenta que aunque tengan todo el poder, porque han logrado construir un sistema que ellos creen perfecto, no es viable el sostenimiento eterno del chavismo en el poder, porque esas contradicciones que tiene la forma de ser las cosas en Venezuela, tarde o temprano, se va a llevar por el medio el sistema, y eso se va a caer. Lo que pasa es que hasta el momento no hay quien lo tumbe. Y esa es precisamente parte del problema. ¿Cuál es tu opinión al respecto? No solo pertinente, sino muy interesante y aguda tu primer abordaje del asunto, porque efectivamente, aparentemente no hay ninguna salida por ningún lado. O sea, y no hay en política. Eso no existe en política, que no se pueda superar de ninguna manera un estancamiento prolongado y una profundización cada vez mayor del pantano de la parálisis del país, de sus instituciones,
de su desnaturalización. Por ejemplo, hay pequeños temas que deben resolver los señores chavistas. A ver, ustedes ni que eran partidarios del socialismo y una gran presencia del Estado en lograr los equilibrios sociales a partir de una reivindicación del pueblo y de la promoción de la solución de necesidades del pueblo. ¿Y cómo es que esto termina? ¿Qué cantidad, Alberto, qué cantidad de paja se tenía que aprender uno cuando era de izquierda, ¿verdad? Claro. ¿Cómo es esto de que ahora entonces, qué queda vivo de las reivindicaciones del chavismo? De aquellas filas de viejitos que sí las hubo, y era la incomprensión de muchos que no se dan cuenta de la profundidad de la demagogia y de la capacidad del gobierno de hacer clientelismo, porque el chavismo fue una maquinaria impresionante de clientelismo político. Yo siempre veía con alguna ventaja esto, porque a mí me tocó vivir en la Venezuela profunda. Yo era para la época hacendado y tal, digamos, sembrador de pimentones, de tomate, criador de cerditos y otros animales y tal. Y entonces yo vivía en un pueblito, se llama Miranda, Estado Carabobo. Bien, en Miranda había un solo banco que le cambiaron de nombre hasta que llegó a ser Banco Andes, y después Bicentenario. Y bueno, en ese banco uno iba todos los días y había una cola de algo, de algún reparto. Un día eran las viejitos, otro día los muchachos, otro día las muchachas preñadas, otro día. O sea, era permanente la distribución de real. Y había muy pocos mirandinos que íbamos a depositar. Eso no existía, eso de ir a depositar. Siempre se sacaba, pero nunca se metía. Y yo, como estaba bancarizado, vendía mis cosechas y animales. Yo tenía que ir a depositar. Bien. Dios mío. Estás mejor, te siento mejor. Que ojo, ese panorama que describes es el mismo panorama que podía describirte yo en Vargas sin ser productor agropecuario. Yo tuve una pequeña empresa en el que tenía que estar mucho en el tema del banco porque ya estaba este problema con la moneda y la cosa y no tenía que tener efectivo. Y entonces había que... Y yo era una de las pocas personas que iba a la agencia bancaria más cercana que tenía, de un banco privado además, que era utilizado para estos pagos también. Yo era una de las pocas personas que iba a ese banco a hacer actividades empresariales. Ahí siempre había una cólera de gente que iba a cobrar un subsidio. Entonces, Dani, ¿de eso qué queda? De todas esas colas, ¿qué quedan? De la caja CLAR, para hablarte de la última, ¿cuántas cajas CLAR reparte? Yo pasé por la etapa en que una muchacha que era hermana de la que trabajaba con nosotros en la casa por décadas, con mi esposo y yo en la casa, la hermana era a su vez la que barría en el edificio y era la gestora, la representante del bodeguitas, de la bodega Mercal. Ajá. Y ella contaba, ¿entiendes? Y me traía, y yo me enteraba por ella de todas las ventajas que tenía el llamado público chavista del barrio, de lo que llegaba por la vía de los mercalitos de la época. Bueno, chico, había relativa abundancia de todos esos productos y esa red de mercalitos y bodegas populares, no sé qué otros nombres que tenía, bueno, llegaban a muchísima gente. Todo eso desapareció, Dani. No solo desapareció, sino que lo que queda es una clientela muy estrecha y allí es la ventaja de los manipuladores de las listas del partido. ¿Quién come, quién no come? Es el dilema ahora para el chavista de base, porque si no estás en la lista adecuada, puedes morir y te llame como un pendejo, ¿entiendes? Y bien, ahora hay otra economía, que es la economía dolarizada. El odiado imperio terminó imponiendo su moneda y desalojó el bolívar de la contabilidad más hasta del perro calientero. No se maneja con bolívares, sino con dólares. Bueno, y eso no es una gran victoria del imperio sobre la moneda nacional y la insignia, ¿cómo se llama? El buque insignia, pues, de la Armada Revolucionaria, de tener una moneda propia que la que podía defenderse el salario. Toda esa parafernalia se fue al demonio. Toda esa fraseología, como tú dices, se fue al demonio y quedó desnudo el rey en la Plaza Bolívar a las 12 del día, desnudo en pelota, chico, el gobierno. Ajá. ¿Y cómo va a ser viable este sistema político? Allí, el secreto. Yo creo, Alberto, y
te digo algo y me permito interrumpirte en este momento precisamente, porque entonces tendríamos que explicar algo que en mi punto de vista particular, y debo además indicar que he estado trabajando el asunto porque estoy escribiendo algo sobre el tema, porque creo que es necesario explicar esto. Ya no a los venezolanos, sino al mundo, porque los venezolanos ya lo entendieron porque lo están viviendo. Pero es necesario explicarle al mundo lo que hicieron con Venezuela y de qué manera lo hicieron, para que además de eso haya conciencia de la estupidez manifiesta de estar promoviendo diálogos con unos delincuentes. Yo creo que el chavismo en ningún momento intentó hacer lo que decía en cuanto a acabar con la corrupción, porque los corruptos son los que se han llevado el dinero del pueblo, sino que el chavismo se sirvió de la corrupción para llegar al poder. Pero además de eso, lo que querían no era sustituir el modelo rentista que permitía que una hegemonía partidocrática se construyera con el dinero de esa renta, porque llegaba un partido al poder y al ser el administrador de la renta, la distribuía en función de sus intereses, sí, pero sin dejar por fuera a los otros miembros del sistema. Es decir, era una partidocracia que se basaba en el reparto de la renta, pero que no buscaba una hegemonía de un solo partido, sino que entendía la necesidad de que todo el mundo comiera. Por eso el famoso cuento aquel, o esa teoría que la gente definió con la sabiduría popular, que con eso de que los adecos robaban y dejaban robar. Porque los adecos salpican para todo el mundo. Los copellanos comen solo, ¿te acuerdas de eso, no? Esa era la gran cosa, la gran cosa que se decía. Chávez no quiso acabar con eso. Chávez quiso montarse en eso. Es decir, él dijo, no, yo voy a hacer lo mismo, pero no voy a compartir eso con nadie. Yo voy a construir una hegemonía con la renta petrolera. Y quiso el destino maldito que tuviese precios del petróleo como nunca jamás se habían tenido. Es que parece que el tipo, no sé, parece que le dieron el tipo nació embantillado, a pesar de que bueno, el que se enfermó y se murió, pero ese espacio en el que el tipo tuvo el dólar, el precio del petróleo tasado en dólares por encima de 50 y por encima de 100 en algún momento, fue el periodo de la descomposición mayúscula. Entonces, los tipos no han sustituido el tema de reparto de renta, pero eso es inviable ya. Eso es inviable ya porque la tendencia es que esa renta no exista. Si mataste la gallina de los huevos de oro, si mataste PDVSA, esa parte sí yo nunca he entendido, Daniel. ¿Por qué reventaron PDVSA? O se la dejaron ellos reventar. De saquearla tanto la convirtieron en algo escuchimizado, en algo de quinto orden en la economía, cuando era la segunda compañía privada más grande, segunda compañía del mundo en materia de distribución y venta, producción, distribución y venta de hidrocarburos. Pero Dios mío, ¿qué es lo que han hecho estos zarandajos, chicos? Han acabado con la gallina de los huevos de oro, eso es estrictamente así. Y PDVSA de vaina creo que le manda 300.000-400.000 barriles, porque hasta en eso es secreta la cifra, que le mandan a China como pago del fondo chino famoso al que estaremos esclavizados por décadas, según esto. Y bien, de resto, no son capaces ni de producir gasolina para el mercado interno, que son 200.000-300.000 barriles de petróleo. Eso definitivamente retrata al chavismo en la conducción de la economía del país. Liquidaron las entradas. Nadie habló más nunca de las empresas de Guayana. Está bien que eran un desaguadero, pero era un desaguadero legal para mantener las burocracias de Guayana y el mercado. ¿No qué? Recuerda algo, Alberto, que nosotros habíamos avanzado durante el gobierno de Caldera, que ya es mucho decir, a entender que las empresas básicas de Guayana debían avanzar hacia el mercado privado. Y se logró un consorcio argentino, inclusive, participó en todo aquello, y se planteó lo siguiente, se le planteó lo siguiente al país. La empresa tiene 50.000 empleados y esta empresa podría funcionar con 15.000. Necesitamos, y empezaron a hacerlo. Y llegó Chávez y la estatizó. Y ahora la empresa tiene 100.000 empleados. Que no cobra ninguno, porque la empresa no hace nada.
No, te refieres al conjunto de empresas, porque la cifra que yo tenía era distinta. O sea, las empresas que vendieron, que lograron vender, las que fueron vendiendo poco a poco, recuerda que era un conjunto de empresas, ya era Bausiben, ya era Alumina, ya era Benalún, ya era todas aquellas empresas. Hubo unas que empezaron a vender y se las vendieron a un consorcio, recuerdo que argentino y tal, que al final Chávez la estatizó otra vez. Pero ya nosotros estábamos avanzando hacia entender que el Estado tenía que salirse de todas esas empresas, Alberto. bueno, lo cierto es que no solo se salió, sino que salieron también los trabajadores y los proveedores y los receptores de servicios, todo. Eso es un cementerio de empresas, lo que le llevó el ahorro a los venezolanos durante 20 o 30 años de inversiones pacientes. Un momentito, desde la época del general Rafael Alfonso Ravara, ya en la transición democrática, digamos, pasando por el fastuoso Plan 4 de Carlos Andrés Pérez, las nuevas empresas de aluminio y de materia prima para aluminio y de todo lo que fue, digamos, la refinación de ¿cómo se llama?, de hierro y las distintas plantas de briquetas. Todo eso se fue al demonio, chicos. Ahí habían no sé cuántos miles de millones de dólares ahorrados los venezolanos, aunque fueran activos que les permitían robar a la gente. ¿Dónde estamos? El INO, Gaddafi, Cantebé, todo eso fue saqueado y llevado al decreto. Esa es la gestión del chavismo. Todo el patrimonio de un siglo de los venezolanos fue convertido en botín de esta cáfila de bandidetes del gobierno de todas las categorías, donde lo que quedó evidente es que ellos sustituyeron la élite política venezolana y la élite empresarial que mamaba de la ubre del Estado venezolano. Y tenemos ahora, chicos, una ubre flaca, disminuida, y una avidez extraordinaria de todos los pillastres que habían reunidos en torno a la fracción del PSV, los de Diosdado, los de Maduro, los de los generales, que son ahora parte de los conchupantes fundamentales. Es decir, hay 20 o 30 bandas. Y como el país se acabó, la gestión de las finanzas centrales se acabaron, entonces cada plan resolvió agarrarse un pedazo de país. Y generaron este adefesio gigantesco de una territorialización del AMPA, donde cada 2, 3 municipios o la mitad de un municipio a veces pertenece a un famoso plan que, bueno, resuelve poner impuestos indirectos o impuestos directos a la población. ¿Y qué es lo que se reparte? Bueno, lo que antes era el comercio mayorista y minorista, entonces eso que es mano de lampa, lo que era importación, exportación, ahora es contrabando masivo, lo que era manejo de la moneda terminó siendo también parte del botín de los acaudalados planes, y el negocio de matar o de apartar o de robar, todo eso quedó en manos de grupos delincuentes, es decir, un país al borde de su extinción definitiva, porque los países existen en base, digamos, a la existencia del Estado, y si tú le quitas la existencia del Estado y reduces ese Estado a un desfile anual de unas bolsas vestidos de militares allí en los próceres y unas armas que ya quedan la 10ª parte, pues las otras 9 décimas partes se las robaron o las vendieron a Lampa, o están en las guerrillas colombianas, no sabe dónde. Ese Estado disminuido, que eran las bandas de forajidos llamadas policías, que la verdad que a veces yo no me explico qué son, si otra banda u otras bandas divididas entre ellos, porque ellos discuten la territorialidad. Por ejemplo, se la disputan al Coqui y salen perdiendo siempre con el Coqui ahí, el de la Costa 905, o ya perdieron con Wileixi o con el Tren de Aragua, es decir, o con el ELN, que terminó copando buena parte del arco minero. O sea, todas esas mafias son ahora propietarias del país real. Y la gente, es más, son bastante benévolos, muchos de ellos, mejor que las policías a veces, porque digamos, no se ensañan contra el poblador al que le soportan su vida anónima, mientras no te metas con él, con los intereses del mafioso, pues. Pero esa convivencia cotidiana con el AMPA es, digamos, una especie de pacto de sobrevivencia. Y es el pacto cotidiano de todos los venezolanos. Ellos viven en un pacto natural con el AMPA.
Y el que viene a estorbar ese pacto son las mafias del gobierno, muchas veces, que empiezan y vienen, por ejemplo, a echar tiros o a disputar y a sacar a desalojar ese control específico que tiene tal o cual plan. En definitiva, eso es lo que llaman la barbarie. O sea, la ausencia de Estado. Eso me imagino que así fue el salvajismo superior del que se habla en la etapa histórica, la vida de tribus. ¿Qué era la vida de tribus sino eso? De esta raya para allá le toca un cacique, de esta raya para acá al otro, y tienen derecho a pescar, y bueno, y si vas para allá es a robar a las mujeres a los otros. Es decir, es la vuelta a la sociedad salvaje. Al primitivismo de unos... Inclusive, Alberto, hay algo, además de todo lo que ya has dicho, pero que abunda en lo que estás planteando, que el venezolano se ha tenido que convertir en un ciudadano errante casi nómada, en el que hemos visto, y lo sé inclusive por familiares, que el que vive, por ejemplo, en el estado Guárico, el que vivía en Saraza, el que vivía en las Mercedes del Llano, el que vivía en esos pueblos, que por cierto eran unos pueblos prósperos, porque había actividad agropecuaria, y el que nacía ahí se moría ahí, porque ¿para qué quería salir? Si tenía todo lo que quería allí. Bueno, la gente en esos estados se tiene que mover hacia la capital, hacia San Juan, o hacia Valle de la Pascua. Porque en las grandes ciudades, grandes entre comillas, es donde hay agua, es donde hay un poquito más de servicio, un poquito más de gasolina, un poquito más de gas y un poquito más de menos apagones. Ya hay gente que se ha movido directamente para Caracas. Dice, no, yo me tengo que Caracas, porque en Caracas por lo menos hay luz. Y con todo este tema de la gente que se ha ido de Venezuela y que ha dejado espacios vacíos y que los ha alquilado o se los ha dejado familiar y tal, se ha creado la situación en la que hay un éxodo interno que no se ha contabilizado debidamente por las propias características que tiene, en el que una persona se vino de vivir en la zona del estado, en las zonas del estado Bolívar, por dos razones. Número uno, porque la cuestión del AMPA que ha generado el arco minero es una cosa inenarrable. Y número dos, porque en el estado Bolívar, que tiene dos de los ríos más importantes de Venezuela, bueno, el problema del agua es una cosa infame. Entonces la gente prefiere moverse hacia Caracas, prefiere moverse hacia las zonas más cercanas a Caracas, inclusive a Vargas, porque siente que, oye, por aquí al menos hay unos alumbrones de vez en cuando y hay un poquito de internet para yo enterarme de las cosas. Lo que quiere, pero ¿hasta cuánto puede durar eso? O sea, ¿hasta cuándo puede eso permitirse? Porque todo tiene un límite. En Caracas no cabe todo el país. Con todo y que lo que queda del país es cada vez menos, pero es que no cabe, Alberto. Ahora, Dani, la gran pregunta es, ¿y cómo es que se mete la llamada oposición y esos liderazgos habituales, llamémoslo así, de Capriles y el Loto y el Baile, o el Ramos y ese honradísimo ex gobernador de ¿cómo se llama? De Amazonas. Bueno, ¿qué es lo que se reparten allí? Hemos llegado a la conclusión de que hay que darle algo, chicos. Hay que darles de comer a sus conmilitones allí de la oposición. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque son parte del decorado que ellos necesitan para esa maldición que se llama la comunidad internacional, que sigue sin tragarlos. Y entonces, para merecer otra vez abrir las cuentas bancarias, volver a que el avión viaje a Miami de vuelta y traiga exquisiteces para la familia, o que el derecho a viajar, pues, ¿entiendes? Todos ellos, burócratas, millonarios hasta la obscenidad, ellos necesitan el acuerdo de Capriles, de Borges, y hasta de el que le pusieron el nombre, el pobre de Juanito Alimaña, hasta el de tal Guaidó, que necesita ser, bueno, santificador, pues, de aquella nueva colaboración. Entonces, la payasada que hicieron durante año y medio, que ellos eran una alternativa de poder, se reveló un fiasco completo. Es que son un fiasco completo. Pero, Alberto, yo
No estaremos ante una mutación y de verdad esos tipos están en la pomada de armar una nueva clase política de síntesis de las dos castas delincuentes de gobierno y de oposición. Bueno, pero eso sería perder el negocio. Ellos necesitan seguir simulando que están peleados, que están bravos. Ellos necesitan mantener ese sistema donde hay una oposición falsaria, que es el nombre que yo le he dado, porque es falsaria y es prostibularia, pero además de eso es narcocomplaciente, que no podemos perder eso del medio. Es una oposición falsaria porque se mueve a través de la falsía. Los tipos en realidad no son oposición. El interés de ellos no es sustituir a los que están en el poder para con una agenda distinta a ellos gobernar. Ese no es el objetivo de ellos. El objetivo de ellos es que ese sistema siga siendo así, con ellos en la oposición y con esos tipos en el poder, y vivir de eso, con distintos subterfugios. Cambian las caras de vez en cuando, ya no son, algunos no son los mismos, otros no son, renuevan de vez en cuando sus postulados para siempre llegar al mismo lugar. Pero además de eso son prostibularios. ¿Y por qué son prostibularios? Son prostibularios porque los tipos aplican y promueven la política de burdel, de que hay que tener burdel político, donde el que es más malo, valga la cacofonía, es mejor dentro del sistema. Porque es que así como lo plantea, ¿no? Ese no puede, Alberto no puede porque ese no tiene burdel político. ¿Qué significa tener burdel político? Tener burdel político es meterte en las cañerías y no importarte que ensuciarte, llenarte de pupú. Tener burdel político significa recibirle real a los empresarios para financiar tu partido. Tener burdel político significa negociar en la trastienda ahí con 2 o 3 grupitos para joder a los demás y para que llame con una cosa aquí, con otra cosa allá. Tener burdel político es hacer esa cosa que hacen en la política, que a ti muchas veces te la deben haber dicho, que en política hay que tragarse el sapo. Es decir, ¿te acuerdas de esa frase, no? De que hay que tragarse el sapo, de que, bueno, mira, es un trago amargo, pero te lo tienes que tomar. Paremos, Dani. La mayoría honrada del país, somos 90 y pico %, la mayoría honrada, la inmensa mayoría de venezolanos de bien, no es, digamos, una minoría despreciable, ¿no? Son la gente que se resignó a sobrevivir en estas condiciones, donde solo son privilegiados los traficantes de toda la haya pertenecientes a los distintos clubes políticos y amponiles. Bien, ¿y qué hacemos mientras tanto? ¿Qué perspectivas tiene ese país como tal? Esa es la gran pregunta, Daniel. Porque la esperanza, dice, es lo último que se pierde. ¿Qué esperanza podemos ayudar a generar? Hay una tesis inicial que tú sostienes que es la clave de todo esto. Eso no puede seguirse existiendo porque llega un momento en que estalla como tal el mecanismo. ¿Cuál es ese momento de estallido? Acabaron con la moneda, que era uno de los probables puntos de estallido, y sencillamente adoptaron el dólar. Acabaron con todos los controles. Ya no hay controles, Daniel. Ya no es que te van a un vagabundo. ¿Tú te acuerdas de aquel bicharraco? Vamos a esta panadería, esa panadería, ese es un portugués, no sé qué vaina, y vayan allá a cerrar la panadería el pobre hombre, chico, porque que no pesaban los panes, lo que el burócrata de mierda decía. Bueno, chicos, acabaron con las panaderías, acabaron con todo y se han ido abriendo, pero las reglas son las nuevas. Pagas tu pan en dólares, pagas tu carne en dólares, pagas tu pollo en dólares. El dólar es el nuevo sunde. Así es. El acceso al dólar y el poder, digamos, transar comercialmente ha ido haciendo emerger una nueva sociedad basada en una economía que ya no la pueden controlar. Porque no es de ellos la moneda, ni ellos... Pues, fíjate tú que la franja que les queda de control a ellos es la emisión monetaria. Es decir, que ya no es ni siquiera el billete, sino la ficción de una moneda virtual llamada el bolívar, que agrega ceros en unas cuentas que se supone que tú tienes y donde no necesitas sino, bueno, ser del partido para ver que te le van agregando bultos a esa cifra con la que tú transas en un mercado estrictamente virtual, pero donde no hay la contraprestación en moneda extranjera, nunca la tienes en la mano. Sigues teniendo tus bolívares, pero esos bolívares no existen como tal. Eso es un recurso contable apenas. Y ese recurso contable,
Bueno, ¿hasta dónde llega? Es al infinito entonces que tú puedes seguir sosteniendo una economía basada en el artificio de una moneda que no es una moneda real, sino una unidad de medida de los privilegios y de la falencia de esa burocracia estatal y de sus clientes. Esto es un misterio. Para mí es una cosa, porque es que eso no se entiende. Fuera de Venezuela no se entiende. Mucha gente cree que todavía tenemos moneda, por ejemplo. ¿Y creen eso? No, no hay moneda. La moneda venezolana es el dólar norteamericano, señores. Y nosotros deberíamos, si nos queda algo de fuerza en ese país, proponer que los salarios sean pagados en dólares, que es la única lucha real que está planteada para los venezolanos de a pie. Págame en dólares. Eso no va a ocurrir porque se caería el control, Alberto. Fíjate lo que acaba de ocurrir en Cuba, que es una cosa importante. ¿Qué límite tienes? Mira, sí, no, con Cuba hay otras astucias que han tenido en Europa. Bueno, pero fíjate lo que acaba de ocurrir en Cuba, que en Cuba hace un año, quizás un poquito menos, declararon el dólar de libre circulación. Ahora lo eliminaron de los bancos. Y ahorita lo volvieron a eliminar, pero después que la gente inclusive lo transaba en las casas de cambio oficiales del gobierno. Es decir, el gobierno les dijo, no, sí, pueden tener dólares y los pueden traer y nosotros se los cambiamos. Y fue la gente, y después que fue la gente dijo, no, ya no. Ya el dólar no es de libre circulación. Ajá, pero ¿cómo sigue en Cuba la cosa? ¿Cómo van a seguir? Bueno, se cambian al euro, se cambian permiten las demás monedas menos el dólar, aduciendo que el bloqueo les impide tener cuentas en dólares, porque los bancos, como la moneda es de los Estados Unidos, pues tienen obligatoriamente que meterse en el sistema con los Estados Unidos. Los Estados Unidos no le permite eso. Entonces los tipos se quedaron con los dólares en la mano, con los dólares fríos. Daniel, ¿y no será una medida transitoria para forzar en una negociación algún regateo con el sistema bancario norteamericano? Parece ser que todo responde a una estrategia de las macabras que pueden usar normalmente los castristas para salir de deudas con el Club de París. Entonces ellos le dijeron a la gente, sí, aceptamos dólares. La gente le empezó a vender, empezaron a cambiar. Cuando acumularon una buena cantidad de dólares, dijeron, no, ya no, y ahora que los tienen, van y pagan las deudas que tienen pendientes, porque además de eso, acuérdate una cosa, que también, que eso es lo que está en la trastienda, que el ruido que hay de frente no nos deja ver muchas veces. Uno, la guerra interna en el chavismo a cuchillo y con sangre en el río ya, porque ya hasta tiros se han caído. Y dos, la crisis económica que se ha generado en Cuba, al régimen castrista, gracias a las sanciones que se le han impuesto a Venezuela. Es que estos tipos caen es cuando se les tumba el entramado que les permite tener acceso a dinero para subsistir ellos como nomenclatura, no la gente. Yo te confieso, no mi ignorancia en el asunto, sino que es que esto no había pasado nunca. Claro. Venezuela era un país normal, a pesar de todas sus clase política truculenta del pasado. Sin embargo, eran unos niños de pecho, unos arcángeles, querubines y serafines, comparado a estos bandidos, carco de corruptos, ¿no? Ajá. Entonces, se ha generado una situación que no sabíamos que podía existir. Una economía realmente, eso que llaman surrealista por comodidad. ¿Qué es esto? Somos ahora más dolarizados que nunca. Y el dólar no tiene circulación real oficial. Bueno, sí, el gobierno lo tolera. Si lo tolera y permite las cuentas en dólares y permitiría las transacciones en dólares si desde Estados Unidos se permite el restablecimiento de eso que llaman el SWIFT, que tú con el código SWIFT puedes acceder a tu cuenta en Estados Unidos y enviarte y realizar transacciones en el sistema bancario de los Estados Unidos. Todavía no hay el SWIFT, no funciona. Ahora, entonces, lo que quizá ellos no se imaginaron que era tan fuerte esta vaina de perder el favor del imperio, ¿no? De que realmente te pueden envainar si resuelven envainarte. Y con Trump los llevaba, chicos, por la calle de la amargura, y entonces ahora este hombre va a aflojar. De veces que están contando con que Biden les afloja los tornillos. Pero cuidado, que no han mediante. Pero no han aflojado, Alberto.
pero quieren aflojar mediante la MUD mediante. Por eso. Mira, hubo una reunión la semana pasada cuyos resultados se filtraron. Porque fue tan escandaloso que se filtró. Ajá. La oposición falsaria y protibularia en su gira internacional. Por aquí estuvo, por aquí por Alemania, Gerardo Blay. El tipo que ha superado las bondades económicas del propio Juan Carlos Escotet, que ya es mucho decir, porque Gerardo Blay lo reveló que él le queda dinero ahorrado desde que empezó a trabajar a los 15 años y que con eso es que él está viajando. Imagínate tú, todos los demás son una partida de pendejos que más trabajamos como él. Bueno, este querubín que anda viajando por el mundo y otros querubines más que también andan en lo mismo, están planteando lo siguiente, porque ellos son súper audaces. Ellos creen que las sanciones dependen de ellos. O sea, ellos creen que ellos son los que impusieron las sanciones, que ellos son la OFAC. Y que la OFAC les va a hacer caso, ¿no? Porque así son los tipos. Entonces ellos están diciendo lo siguiente, Alberto. Ellos están diciendo que si les dan condiciones electorales, a cambio le pueden levantar algunas de las sanciones. Tú sabes que eso lo han dicho. En función de eso, los tipos entonces ahora han decidido decirle al gobierno de los Estados Unidos, mire, como nos están dando algunas cuestiones, hay algunas sanciones que se pueden ir retirando. Entonces, ¿por qué no le retiramos las sanciones a fulano, a mengano, a sutanejo y a perencejo y a perencejito? Porque ellos han colaborado. ¿Quiénes son los que están en la lista? Bueno, Leonardo González de Llán, hermano del diputado de Primero de Justicia. Por supuesto que Francisco de Agostino, cuñado de Henry Ramos Alup. La trama alrededor de Alex Saab. Tengo información según la cual, y que se ha filtrado, por cierto, ya hasta la vi en algunos medios, o sea que me llegó la misma información, que este señor Juan González y sus relacionados le han dicho a la oposición falsaria y protibularia por distintos días, dijeron, mire, el problema de Alex Saab va a estar resuelto en unas 2 o 3 semanas. Y ese señor va a ser extraditado. Y cuando eso ocurra, o sea, entramos en otra dimensión. ¿Por qué? Porque Alex Saab va a echar el cuento. Y todos estos tipos estaban en la red de Alex Saab, Francisco de Agostino, Leonardo González de Llán, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué está ocurriendo dentro de los Estados Unidos? Mira, yo siento que sí, que había unas fuerzas dentro del Departamento de Estado, y creo que tú has sido uno de los que más lo has señalado, que estuvieron durante los 4 años de Trump saboteándole el negocio, la gestión en materia internacional a Trump. Eso está perfectamente claro. Pero también es cierto que Trump no avanzó más porque la propia clase política opositora falsaria y las clases políticas latinoamericanas le dijeron a Trump que no interviniera en Venezuela. Eso nosotros lo sabemos. Pero de la misma manera, ahorita a ti no te parece que todas las peores previsiones que esperábamos con Biden no han ocurrido. Nosotros pensamos que iban a levantar todo de una vez, que bueno, y se van a olvidar, no ha ocurrido. De continuidad, por ejemplo. Le voy a poner un solo ejemplo. A ver. De las grandes exigencias del gobierno es quítennos esa búsqueda de pago de 10 millones de dólares. Cabal, es que eso no es una medida que la manda a quitar el gobierno, ¿no? Hay una separación de poderes, hay tribunales en los Estados Unidos, y una vez que te pusieron esa etiqueta de buscado y se pagan 10 millones, mire, eso puede estar a 5 o 10 años para que te quiten esa vaina. Pero ¿por qué te la van a quitar? Si eso es una medida de un juez. No te la quitan porque el juez dice, este es un delincuente, búsquelo. La única forma que te la quiten es que te muera o te entregue. Así es, entonces eso no es tan fácil, porque ellos están acostumbrados a ver las relaciones internacionales como si fueran las del gobierno del PSOE español. ¿Entiendes? No hay eso, mi amigo. Aquí no hay eso. No, de él sí pasa por allá por Barajas y se entiende con el ministro Ávalo y le deja 40 maletas, chico, de oro o de billetes de dólares, y entonces empiezan a transar. No, yo te las devuelvo, entonces inventan la línea esa aérea chavista y entonces le devuelven 5 de vaina, no sé cuánto. 53 millones. ¿Ah? 53 millones de euros. Millones. Pero eso es una pequeña parte lo que tiene que pagar. Fíjate lo que se está manejando aquí, Alberto, y gracias por traerlo a colación. Sí, esta gente es malandra, y es tan malandra que ellos de verdad creen que ellos pueden cometer una infracción en los Estados Unidos y ponerle un billete al policía en la mano para que no les levante una multa. El policía ni te habla. El policía te para y te entrega la multa. Hasta luego. O sea, no hay nada que hablar. Ya caíste.
En efecto, lo que se está planteando es que cuando Delcy Rodríguez, miren si ustedes por dónde vamos, ¿no? Lo terrible de esto, que cuando Delcy Rodríguez fue a España, llevaba dinero en efectivo o en su efecto, su equivalente en oro, y que lo habría entregado al ministro de Transportes. Que además, atención, no lo pierdan de vista, que el ministro de Transportes es a su vez secretario de organización del PSOE, que habría entregado esas maletas y que el gobierno le habría, o sea, una operación de lavado, le habría dado el equivalente de ese dinero o una parte de ese dinero en cash a una empresa que es de unos chavistas vinculados a Delcy Rodríguez, dice que su novio, su marinovio, o quién sabe qué demonios habrá ahí, que es la empresa Plus Ultra. Le dieron 53 millones de euros del presupuesto español como una supuesta ayuda por el caso de la pandemia a una empresa cuyos propietarios no son españoles. ¿Ah? Empresa estratégica. Le pusieron que una empresa estratégica que tiene menos de un vuelo, un vuelo a la semana. Entonces, ¿qué se piensa aquí? Que fue una operación de lavado, que fue una perfecta operación de lavado. Pero además de eso, lo que se dice es otra cosa. ¿Cuánto le quedó de comisión al PSOE por eso? ¿Cuánto le quedó de comisión en esa transadita? Porque no me vas a decir tú que estos tipos nos vamos a lavar. No, ¿cuánto quedó allí en ese negocio, en ese negociado, en ese entramado? ¿Y por qué se ponen tan nerviosos cuando se le saca este tema? Tú ves a la ministra encargada del caso, cuando le preguntan a la oposición, que lo está haciendo muy bien, por cierto, la gente de Vox, e inclusive hay una diputada del Partido Popular que también se los machaca, se los saca de vez en cuando. ¿Qué pasó con Plus Ultra? Cada vez que va la ministra, y la ministra entonces empieza a hablar de historia, empieza a hablar de gastronomía, empieza a hablar de cualquier cosa para no responder. Estamos hablando, para regresar al tema de España y quizás y saliendo y entrando también en lo que es la putrefacción del sistema en Venezuela, que esto es peor de lo que se cree, Alberto. O sea, que esta gente ha logrado hacer del crimen y de la legitimación de capitales un extraordinario negocio con el cual financiar el sostenimiento en el poder de gobiernos afines. Esto es una cosa sumamente grave. Ahora, verlo para aterrizar en algunos temas ya hasta una nueva oportunidad. ¿Cuáles son los aliados del chavismo a nivel mundial? Primer aliado, Irán. Segundo aliado, China. Tercer aliado, Rusia. Todo ello presidido por la alianza eterna y consustancial con la burocracia totalitaria del Partido Comunista Cubano y sus auxiliares, las guerrillas colombianas. Esa es la primera línea. Hay una segunda línea que es, por supuesto, la trama de intereses de la socialdemocracia, que ya incluye a la MUD como aliado. Porque todos estos agentillos como Leopoldo López y el Bailey, todo esto, el Bailey es la vaina, son todos agencias de ese magma, de esa gran colaboración de décadas entre la socialdemocracia europea y la socialdemocracia venezolana, en sentido lato, digamos, que incluye al MAS, factores del chavismo, etcétera, y segmentos de la iglesia y del partido COPEI y de Acción Democrática, y esos tienen entonces su nexo, su grupo de Lima, gobiernos amigos, bueno, y era Santos el gran favorito de todos ellos. Hasta en la OEA había respiraderos y en las Naciones Unidas, que es el nicho, la casa común de todos. Amigos, esta es una vaina más o menos complicada de una agencia política del mundo progre, de saber hacer las cosas de manera tal que todo siga igual mientras se hacen algunos cambios cosméticos, pero donde al parecer lo que se discute es el destino de países enteros. Nos tocó ser ahora trompo servidor de esta cáfila de bandidos, que es lo peor de esa coalición mundial de intereses, que incluye, por supuesto, el Partido Demócrata del señor Biden, o por lo menos de su izquierda. ¿Entiendes? ¿Qué se había propuesto Trump? Digamos, drenar el pantano, habló él en una expresión figurada, de era secar esta corruptela gigantesca. Pues lo sacaron de juego. Ahí está Trump ahora pugnando nada más y nada menos que por su propia vuelta a la presidencia,
pero en un remesón de toda, escúchame, de toda la sociedad norteamericana. Por eso es que cuando uno tiene esas esperanzas fundadas en que puede venir algo nuevo para la humanidad en su conjunto, para América en específico y para el propio Estados Unidos, es porque hay gente, y es una gran coalición de intereses, que reúne centenares de miles ya entusiastas para una elección del año que viene, o que se empiezan a manifestarse por toda clase de expresiones en los jurados, en las comisiones de investigación sobre el fraude electoral, de auditorías, etcétera, cuyas ambiciones son gigantescas, que nos incluyen a nosotros, querámoslo o no, en lo que hay que rectificar en las relaciones internacionales, porque el pozo sin fondo de las calamidades de la humanidad es el propio Departamento de Estado y los negociados de guerra o de negociar la paz a cambio de tribulaciones para millones y millones de personas. Nosotros estamos en el centro de una época donde tuvo a Venezuela de sencillamente los que pagarían esa factura, pero que se resuelve en el Medio Oriente también, y se resuelve en el Extremo Oriente, y se resuelven en el Partido Comunista Chino, que ahora pasa a primer nivel y que tiene esos cómplices de los de la vacuna, de los de la antivacuna o los de prever el virus o su nueva etapa. O sea, esta vaina está complicada de tal manera donde al final tú descubres que en última instancia son los imperios que rivalizan en el mundo, China, Rusia, Estados Unidos, los que son los portadores con sus auxiliares, Irán, Cuba, Turquía, también las propias guerrillas palestinas, las guerrillas colombianas, los gobiernuchos estos de acá de la OEA, los gobiernos de la Comunidad Europea, todos distribuidos en roles distintos, donde, chicos, nosotros somos algo así como los desgraciados de todas las circunstancias, porque no hay nada para nosotros. Hay algo así como somos los pagapeos de todo este tramado de intereses. ¿Bien? ¿Tenemos alguna esperanza? Yo, para serles sincero, a veces despierto en mí mismo ilusiones sobre el Estado colombiano. Mira, Daniel, tú sabes la suerte de Colombia, que el pueblo colombiano los conoce tanto, estos bicharracos chavistas, que los deja, chicos, los deja cocinarse en su propia salsa. Le metieron 1 mes y medio de paro, 1 mes y medio de salvajismo en las ciudades colombianas. Y de eso ha terminado, chico, desacreditado. La llamada primera línea, que aspira a reunirse con alcaldes encapuchados, chicos. Es la guerrilla que se mudó para las ciudades y no puede ya justificar que han puesto a pasar hambre un gentío, reventando las redes comerciales, reventando las redes de transporte público. Y tienes a una Colombia pareciera, chicos, destinada a la anarquía, pero resulta que el capitalismo colombiano y los negocios en Colombia y la fuerza pública en Colombia ha resistido los embates de esa guerrilla rural antes y ahora que se mudó de los pequeños pueblos a las ciudades, y ha puesto en evidencia que, por ejemplo, los famosos indígenas, esos de Chávez, los reyes, que tienen 1/3 de la tierra colombiana bajo su control, son, chicos, agencia directa del narcotráfico, chicos, y que se pasean señoreado en flotas de Toyota para organizar los disturbios. O sea, toda esta estafa, chicos, del mundo progre, toda esta estafa de los postrados de ayer, que no sé. No, chicos, son parte de los mismos vicios de esta clase política que en Colombia se llama, no el PSV, sino FARC, Santos, que llegó al poder y les deparó toda clase de ventaja, y que ahora se llaman Comité de Paro o la Primera Línea o como se llame, que se llaman alcaldes de Bogotá, que son inservibles, porque todos esos progres en última instancia son formas de complicidades en el aparato jurídico y del aparato institucional del Estado. Colombia no está bien, pero no estará cada vez peor, esa es la verdad, porque hay una especie de antivirus en la sociedad colombiana que impide que estos canallas se apoderen del poder político, porque hay un factor que la gente siempre olvida, que es que las Fuerzas Armadas no pudieron reventarlas. Las Fuerzas Armadas y Policiales de Colombia están intactas. Cuando yo he apelado a la eventualidad de que nos ayuden a liberarnos, bueno, es también, no sé, no voy a decir que es una ingenuidad, pero es algo que me lleva a una conclusión quizás muy fácil del asunto,
porque es que en realidad ellos no tienen fuerza para eso, para mantener a raya su propia delincuencia en Colombia y ayudarlos a salir de la nuestra. ¿A dónde quiero llegar? Si nosotros queremos ayuda de las fuerzas sanas de Colombia, que son tan o más importantes que nosotros debemos poner carne en el asador también y resolver que la población venezolana tiene que salir de esta peste por sus propios medios, en particular, para poder merecer ser auxiliada hasta el propio Departamento de Estado del Biden, hasta el propio Departamento de Estado donde se baten todas estas causas sin aparente mejor destino. Descansen en última instancia sobre la evidencia de que queramos salir de esta peste gobernante, porque si los venezolanos no hacen nada por salir de esta peste gobernante, siguen las fuerzas de la inercia, incluyendo el Departamento de Estado, incluyendo las fuerzas de todo este tinglado de burócratas y de toda clase de auspiciadores de la llamada política progre, de lo políticamente correcto, de toda la plaga esta de la izquierda mundial. Y si, bueno, entonces tendremos cada vez un peor destino. Hay mucha gente que está queriendo ya volver porque ahora el dólar es la moneda y pueden haber oportunidades para algunos negocios y empiezan a decirte, pero ya ríndete, entrégate. ¿Para qué sigue? Esto no va a cambiar, esto no va a cambiar, ya te quieres aguantarlo y esto no, y tránzate. Y yo hablo con fulano para que te dejen tranquilo. Bueno, y a ti te quitaron una finca, bueno, yo hablo para que te devuelvan la mitad, porque la otra mitad la tiene el plan fulanito. Y yo hablo con el plan también para que te ayude. Todo eso, Alberto, es, como he dicho al principio de este programa, inviable. Bueno, otra cosa, porque los que somos supuestamente aptos para ser comprados no somos comprables. La gente conoce el ala más repugnante de la oposición, los vendibles, los que tienen precio. No, esos nacieron vendidos. Son como Avon, se venden solos. No hay que siquiera ofrecerles. Ellos llegan y dicen, aquí estoy yo, si no me han visto. Como ya lo hemos visto en distintos casos, pero quedará eso para el análisis posterior y por supuesto que ha sido una extraordinaria conversación que no quisiera dejar de pasar la gran cantidad de comentarios que nos han hecho llegar nuestros participantes. Este programa, si bien ha sido grabado un día antes, ha contado con la presencia de nuestros suscriptores al plan full de mi Patreon, patreon.com/DeLaraF, y está siendo estrenado en YouTube nada más y nada menos que el 5 de julio, donde se celebraba antes, en aquellos tiempos, se celebraba la independencia de Venezuela. Porque nosotros llegamos a celebrar la independencia, imagínense, y cantábamos el himno, veíamos un desfile muy bonito, y uno esperaba que salieran los cazadores, y que salieran los paracaidistas, y que salieran los tanques, porque eso era los favoritos, el favorito de los niños eran los cazadores. Los padres de uno estaban viendo el desfile por televisión, y uno andaba jugando, y cuando venían los cazadores, tu papá te llamaba, mira los cazadores, y uno veía a los cazadores. Ahorita los cazadores están cazando venezolanos en las alcabalas, ¿no? Para quitarle los reales en las alcabalas. Aquí nos envía saludos a Daniel, a Michelina Frasca, a José Valerio, a nuestros amigos Argenis Gadea, a Lizeth Matei, a Wendy, a Félix, a Jesús, a Joaquín Lombardi, a todos los que nos han hecho algunas preguntas, que inclusive nos van y nos dicen que ahora hay petro y lingotes de oro, Alberto. Fíjate qué bonita está Venezuela. Por aquí nos dice que la explicación de la destrucción de la industria del petróleo a la que tú te referías, nos dice Noé, solo obedece a la ignorancia estructural de un estado productivo, sin dejar a un lado que se percataron que era más fácil producir dinero a través del narcotráfico, más rentable con menos estructura técnica. Y por supuesto le quedaban los reales todos a ellos. No tenían que aliarse con ninguna empresa transnacional. Lamentablemente, como dice Alberto Franceschi, dice Jesús Valerio, Venezuela está en el abismo de la desaparición. Y Félix Piro dice que ahora sí hay cazadores, pero cazadores de la arepa. Es lamentable. Le agradecemos a todos por habernos acompañado. Gracias, Alberto. Hasta la semana que viene.
¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia, envía rápido y seguro. En avión o en barco, nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo.